Hasta ahora nosotros como amigos de Job acordamos venir, tal como lo detalla el capítulo 11, en el versículo, el capítulo 2 del versículo 11 al 13, si lo buscan, ahí van a encontrar la cita. Capítulo 2, versículos 11 al 13, ahí está el antecedente, yo se los leo si no lo he encontrado. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos, para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto. Y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Por supuesto que antes de llegar, nos encontramos con la esposa de Job. Cuando nosotros íbamos a ver a Job, la esposa de Job iba saliendo en ese momento de donde estaba Job, y la vimos sumamente afectada, y a la vez alterada y muy dolida, y se alejaba de donde Job se encontraba postrado. Pero yo creo que lo mejor es que oigamos lo que cada uno de ellos tiene que decir, y principalmente la esposa de Job. Cuando venía subiendo las gradas, escuché a muchos de ustedes reírse o sorprenderse, no estoy segura. Creo que la historia ha sido dura conmigo al tildarme como el paradigma de la mujer falta de entendimiento y piedad, o como ustedes también me conocen, como la mujer fatua. Y es que quizás no han escuchado la parte de mi historia en la cual estaba llena de mucho sufrimiento y frustración. La Biblia relata con mucho detalle el sufrimiento de Job, mi esposo. Pero dudo mucho que ustedes siquiera hayan imaginado por el dolor por el cual yo pasé. La Biblia dice que perdí a mis hijos, a 10 de mis hijos, en un abrir y cerrar de ojos. El día parecía normal, pero mis siervos entraban uno tras otro, con una historia trágica cada uno. Y debo confesarles, perdí el gozo al saber que mis hijos habían muerto. ¿Y quién me va a culpar? Eran mis hijos, el fruto de mi vientre, a los cuales había cuidado y amado. Y como si esto fuera poco, otro de nuestros siervos entró y me anunció que habíamos perdido nuestros bueyes, nuestras ovejas, todo aquello por lo que habíamos trabajado. Es como si las noticias malas estuvieran a la vuelta del día, pero aún no habían logrado quebrantar mi espíritu hasta que tocaron a mi esposo, a la cabeza de mi hogar, a mi apoyo, mi sostén. Al ver a mi esposo tirado en una cama de cenizas, con su piel podrida, no pude contener el dolor. No sabía lo que estaba pasando, simplemente estaba quebrantada. El dolor estaba mucho más fuerte de lo que yo siquiera podía contenerlo. Es difícil poder aguantar las lágrimas mientras estoy compartiendo esto. Y es porque mujeres, muchas de ustedes han estado quizás en mi zapato. Lo hemos perdido todo. Y hablamos a través de nuestro quebranto o nuestro dolor. Y literalmente en Job 2:9 yo le dije a mi esposo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muerte. Y no me malinterpreten, no estoy tratando de justificarme. La verdad es que como mujer fatua hablé. Pero fue a través de mi dolor. Fue a través de lo que estaba pasando. Hasta ahí con el pequeño dramatización de lo que era la esposa de Job. Realmente cuando vemos la situación de Job, siempre nos inclinamos a señalar, y muchos no notamos que realmente la Escritura dice que ella habló
como una mujer fatua. No dice que fuera una mujer fatua. Ahora, ella nos está explicando el lado oscuro que nosotros no vemos. Nosotros solo oímos, pero no vemos el lado oscuro y no conocemos el corazón de la persona que sufre y la reacción de esa persona. Indudablemente que eso ha llevado a que al estudiar con más profundidad y con más detalle, te haya llevado a que ahora que tú ya eres una esposa, que piensas en tus futuros hijos, que alegrarán al futuro abuelo, tú tengas una manera diferente a leer la palabra y ver lo que ahí está escrito y cómo se condenó a la esposa de Job. Y tengas una aplicación que puedas darnos a todos de lo que puede suceder en la vida personal y de lo que tú ves de acuerdo al trabajo ministerial que tú haces. Si nos podrías ampliar un poco en ese sentido, ya como Vanessa, ¿verdad? La verdad que ahora que tuve el privilegio de estudiar a la esposa de Job, nunca lo había visto desde esta perspectiva, nunca lo había visto desde la perspectiva de esposa. Y cuando me puse en sus zapatos, creo que más bien aprendí sobre la antítesis de la esposa de Job. Si bien es cierto, ella pasó por mucho sufrimiento, pero en la palabra encontramos la antítesis, y es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y es ahí donde creo que el Señor más tocó mi corazón, y es el rol como esposa en mi hogar. Y creo que no puedo imaginarme el dolor por el que ella estaba pasando. Pero la Biblia dice que nosotros somos apoyo de nuestro esposo, no solamente en los buenos momentos, sino en los malos, en la tristeza, en la enfermedad. Pero ¿cómo ser apoyo cuando mi espíritu está quebrantado? ¿Cómo yo voy a darle palabras de ánimo cuando yo misma perdí el gozo? De hecho, la Biblia dice en los votos que ustedes dieron hace un poco más de un año, ¿verdad?, en lo que la vida nos da y en lo que la vida nos quita. Y es por ello que impactó tanto para mí el estudio de la esposa de Job, porque ahora comprendo que si bien mi rol es como apoyo, pero de rodillas. Si mi fundamento como esposa no logro encontrarlo de rodillas en la oración por mi esposo, no voy a poder darle palabras de aliento. Y es ahí donde creo que la aplicación principal que el Señor me golpeó fue: esposas, oren por sus esposos. O sea que nos vamos a Proverbios 31, entonces, y la antítesis la ubicamos en Proverbios 31. Y ministerialmente, ¿qué piensas? Antes de llegar a eso, la segunda cosa que aprendí, porque fueron dos, Okay. y es mi rol como madre. Como usted lo dijo, aún el Señor no me ha dado el privilegio de ser madre, pero es la importancia de la guía espiritual que como padres le damos a nuestros hijos. La palabra dice claramente: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Las estadísticas nos dicen que el 70% de los niños nacidos en un hogar cristiano al llegar a su adolescencia niegan su fe. Y es aquí donde quiero compartir la aplicación desde mi punto de vista ministerial. El Señor me ha permitido ser maestra en los ministerios de niños y compartir la palabra con ellos. Y al ver cómo muchos de ellos han crecido estudiando la palabra y están dando frutos de eso, puedo ver la importancia de que los padres enseñen a sus hijos y a veces los empujen a pasar tiempo en la iglesia. Estaba leyendo hace unos días que en África les dan armas a los niños desde los 7 años, y es porque esa es la edad donde ellos aprenden más. Y ellos les enseñan a morir por su general. Ahora imagínense enseñarle a los niños de 7 y 8 años a morir por su Dios. Eso es lo que hace la palabra, ese es el impacto que causa. Y en nuestra iglesia sentimos gran pasión por enseñar la Biblia. No solamente lo hacemos aquí en el templo con ustedes, sino en la capilla infantil. No solo dentro de los muros de la iglesia con sus hijos, sino afuera. Y es donde quiero compartir sobre el ministerio de Campos Blancos. Nosotros salimos a las colonias o comunidades cercanas a nuestra iglesia y compartimos la palabra con los niños. Estos padres no han sido alcanzados todavía, pero nosotros deseamos presentar la palabra a esos niños que aún no pueden conocerla por sí solos. Los días miércoles y jueves los traemos a la iglesia y les compartimos la palabra, pero lo triste es que necesitamos más servidores.
Ahorita hemos sido capaces solo de traer 75 niños, pero deseamos traer más. El problema es que no tenemos servidores suficientes. Entonces mi ánimo esta mañana creo que sería para dos diferentes tipos de personas. Primero, a las mujeres. No se cansen de orar por sus esposos. Nuestro rol es estar de rodillas. No haya nada que salga de nuestra boca que pueda edificarles, a excepción de la palabra. Como madres, no se cansen de enseñar la palabra a sus hijos. Desde pequeños es el mejor tiempo para que ellos sean instruidos en la Biblia. Y aquellos de ustedes que aún no están sirviendo, levántense de esa silla. Enseñarle a niños es de las cosas más gratificantes que podemos hacer. Esa edad es donde ellos más son esponjas para recibir de la palabra. Qué bueno, porque en Campos Blancos se llega a lugares que son muy necesitados. Y a veces nosotros quizás tenemos un poco más que podemos dar, pero al llegar a los lugares necesitados, escuchamos explicaciones por parte de ellos en cuanto a la realidad que ellos viven. Igual que Job, que estaba sentado viviendo una realidad bien deplorable. Pero nosotros como sociedad, en esos lugares, solo señalamos lo malo, lo sucio y las cosas que se dan. Pero llegar como iglesia es una esperanza. Bueno, Elifaz estuvo también conmigo, estuvimos porque su servidor representa a Sofar. Pero, ¿qué pasó, Elifaz? Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, primero quiero agradecer a mi amigo Sofar por haberse tomado el tiempo de reunirnos acá y que podamos compartir cómo fue esta experiencia con nuestro amigo Job. Quiero contarles que tuve el privilegio de ver crecer a Job. Lo conozco desde muy joven y le vi crecer no solamente en bienes materiales, sino también en su caminar con el Señor. Lo vi como el Señor iba bendiciéndolo poco a poco, día con día, y él se iba enriqueciendo, pero también como él se iba enriqueciendo espiritualmente y teniendo una relación fortalecida con Dios. Amo a mi amigo Job. Cuando me enteré de la prueba que estaba sufriendo, del dolor en el que se encontraba, quise dejar todo lo que estaba haciendo en ese momento, ir a visitarlo, para poder ir a visitarlo. Nos pusimos de acuerdo con nuestros amigos, lo dejamos todo, todas nuestras ocupaciones y fuimos porque pretendíamos consolarle. Pero cuando llegamos y lo vimos en esa cama de cenizas, con su cuerpo pudriéndose, fue imposible reconocerlo. Las palabras no eran suficientes para expresar el dolor que había en nuestros corazones y en el mío, por lo que mi amigo estaba sufriendo, y guardé silencio. No supe qué decir. Mientras iba de camino allá, iba pensando en qué palabras iba a decir para poderle animar, para poderle consolar y para que él pudiera ser restablecido. Pero al verle, quedé callado. Pero de repente alguien rompió el silencio, y ese fue Job. Yo con mucha atención escuché lo que tenía que decir, pero de repente empezó a quejarse. No solo empezó a quejarse, lo cual sería comprensible en su situación, sino que empezó a justificarse a sí mismo, a decir que él no merecía esto y que él era justo, que él era recto y que no comprendía por qué estaba en esta situación. Ante semejantes palabras, no pude callar más. Y qué bueno que tenemos este libro para poder ver lo que literalmente le dije ante semejante situación. Estamos en el capítulo 4, versículo 3, y dice: He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Job, ¿acaso no recuerdas ese tiempo en el que eras tú el que fortalecía al débil? ¿El que levantaba al caído? ¿Por qué no eres capaz ahora de predicarte a ti mismo
¿Por qué no eres capaz ahora de vivir las palabras que en otro tiempo tú le dijiste a esas personas? Porque ahora que tú estás sufriendo, te debilitas. Recuerda tus propias palabras. No paré ahí y dije, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Se te olvidó que confiabas en Dios? ¿Se te olvidó que tu integridad era lo que te acercaba a Dios y lo que te permitía confiar en Él? Vino la prueba y dejaste de confiar en Dios. Pero peor aún, ¿serás tú, será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo creó? Ya basta de justificarte a ti mismo. Entiende de una vez por todas que no eres más justo que Dios. Ahora el tiempo pasado, indudablemente tus palabras quedaron escritas y ahora podemos, al estudiarlas, podemos reflexionar cuánta razón o no tuvimos al momento de juzgar a nuestro amigo. Y tú ya en los zapatos de tu ministerio y de tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ya fuera del papel de Elifaz y estudiando lo que la Biblia enseña, yo creo que las intenciones de Elifaz eran correctas. Las intenciones no solo de Elifaz, sino de los tres amigos, eran las intenciones correctas. Ellos dicen que dejaron lo que estaban haciendo y fueron porque pretendían consolar a su amigo. Sus intenciones estaban bien. Sus palabras, aunque duras, muy ciertas. Job había sido el que había levantado al caído. Job era un hombre íntegro que confiaba en Dios. Y sin duda alguna, no hay nadie que sea más justo que Dios mismo. Sus palabras eran verdad. Pero el problema, es decir, si sus intenciones estaban bien y sus palabras en la mayoría eran ciertas, ¿por qué nos cae tan mal Elifaz? Porque no sé ustedes, pero cuando yo lo leo y a lo largo de este tiempo que hemos estudiado con el pastor, yo creo que ha sido muy difícil escuchar las palabras de estos amigos. Y cuando escuchamos a Elifaz hablar con tanta firmeza y con palabras tan duras, me pregunto, si sus intenciones eran correctas y sus palabras eran verdad, ¿por qué nos cae tan mal o por qué nos es tan desagradable? Creo que la primera situación es que habló con crueldad. Y ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con hablar con crueldad. Y su otro error, entre algunos otros que pudo haber cometido, es que no se puso en los zapatos de Job. Para Elifaz, con salud, con su esposa que le amaba y le apoyaba, con sus hijos vivos y con su bienestar económico, era muy fácil sentarse en una silla y juzgar el sufrimiento y las quejas de Job. Entonces el segundo error de Elifaz fue no ponerse en los zapatos del que sufre. Ahora, les decía que Elifaz habló con crueldad. Y es que en alguno de los libros que hemos tenido el privilegio de compartir en el club de lectura, leía una frase que yo no quiero olvidar nunca, que dice, la verdad sin amor es crueldad, pero el amor sin verdad es hipocresía. Las palabras de Elifaz eran verdad, pero al carecer de amor no eran más que golpes que derrumbaban al que ya estaba caído. Entonces, lo que yo quiero recordar y lo que nos animo a nosotros, iglesia, a recordar es que debemos tener un equilibrio entre hablar verdad, pero hablar verdad con amor. Y si usted no sabe qué decir ante el que está sufriendo, lo mejor es quedarse callado. Lo mejor es que si nosotros vamos a hablar, busquemos palabras con gracia que sean para edificar y que busquemos en oración las palabras correctas. De lo contrario, es mejor no hablar para no caer en el error de la crueldad. Ahora, ministerialmente tú tienes que ver principalmente misiones y tenemos los misioneros en el campo y tú hablas. Muchas veces probablemente tengas que decirles la verdad a esos misioneros y probablemente le vas a ir a decir
¿qué pasa que no está creciendo? ¿Qué pasa que no está haciendo? Pero después de estudiar esto y tus palabras que dices que una verdad sin amor es crueldad, ¿qué nos podrías contar de esa experiencia que tú estás desarrollando? Bueno, primero que hay que buscar mucha gracia para hablar. Yo a veces prefiero quedarme callado o buscar las palabras más amorosas para poder corregir si es que es necesario o si es que hay que dar una opinión. Sin embargo, eso en cuanto a hablar crueldad. Ahora, en cuanto a lo que usted mencionaba de el tiempo que se pasa con los misioneros, el otro punto que yo mencionaba es que Elifaz no se puso en los zapatos de Job. Y ahí hay algo muy importante para nosotros. La Biblia enseña que cuando un miembro padece, todos los miembros padecen juntamente con él. Entonces, como cristianos, estamos llamados a sufrir con los que sufren, a ponernos en los zapatos de las personas que están padeciendo por causa de la palabra de Dios. Ahora, yo no conozco todos los ministerios en la iglesia, pero como mencionaba nuestro pastor Murillo, tengo el privilegio de compartir con las misiones y puedo asegurarles algo. No sé si haya un ministerio en el que se sufra más que en las misiones. Y para demostrar ese sufrimiento, pero quiero ponerles algunos ejemplos de experiencias reales de nuestros hermanos que van semana tras semana al campo misionero. Y quiero aclarar que no se trata de que ellos vienen a nosotros y empiezan a quejarse y a llorar y a decir todas las cosas que están sufriendo. Son cosas que nosotros podemos ver a través de las visitas que realizamos hacia sus misiones o a través de alguna plática que tenemos con ellos. Ustedes sabrán que el año pasado tuvimos el privilegio de construir un templo en la misión de San Vicente Nueva Esperanza. Y quiero compartirles, para los que no sabían, que este año la iglesia tomó la decisión también de construir 2 templos más en 2 diferentes misiones. Platicaba con uno de los pastores que está dirigiendo la construcción, sin ser arquitecto o ingeniero, más bien con el corazón de amar a su congregación, a esa comunidad que le ha recibido, y va todas las semanas a trabajar en esa construcción. Platicaba con él y me mandaba unas fotos. Y no pude evitar notar que en las fotos que me mandaba aparecía él jalando una carretilla con ripio. Ahora, perdón, ahora es importante que tú les aclares porque tú has hablado de 2 o 3 templos. ¿Sí? Se vayan a imaginar que estamos construyendo esto, ¿verdad? Sí, perdón. Cuando hablamos de templos, no se imaginen un edificio tan cómodo como este. Más bien son techos, ¿sí? Un lugar que sea suficiente para reunirnos y resguardarnos del sol o de la lluvia y poder compartir la palabra, que finalmente es lo más importante. Así que cuando hablo de templos, no se imaginen un lugar súper cómodo, sino más bien un lugar que representa retos o sacrificios también para el que está predicando. Pero les compartía, estaba cargando esa carretilla. Habló mucho a mi vida cuando lo vi y primero lo admiré por su corazón de servicio y luego pensé en que cuántas personas hay en la iglesia, a lo mejor profesionales en la construcción, que cómodamente vamos a salir del culto ahora, vamos a decidir a dónde ir a desayunar, a dónde ir a almorzar, a dónde ir a pasar nuestra tarde en familia, con descanso. Y yo sé que ese pastor, esa persona que me mandó esas fotos, ahorita, porque le vi en el primer culto, seguramente está otra vez en la misión. ¿Y qué creen que está haciendo? Jalando otra vez esa carretilla con ripio. Entonces, iglesia, invitarlos a no cometer el error de Elifaz. Pongámonos en los zapatos de los que están sufriendo, sobre todo si están sufriendo por causa de que la palabra sea predicada. Hay muchos aquí que tienen el tiempo, la capacidad y quizás la experiencia para poder ir y ser de bendición en una construcción como esa. Es tiempo que nos pongamos en los zapatos de los que sufren. Ahora, hay otros ejemplos y estos 2 están relacionados. Son 2 hermanos que tienen más de 1 año de estar haciendo la obra misionera y que no tienen vehículo. Y usted puede decir, ¿y para qué quieren carro? Ellos piensan igual. Ellos dicen, nosotros no necesitamos carro. Sin embargo, al ver sus ejemplos, el Señor habla en mi vida. Hay un hermano que toma 2 horas y media en bus desde su casa para llegar a la misión.
Otras 2 horas y media de regreso, son 5 horas de transporte en bus para poder ir y predicar la palabra donde nadie más quiere ir. A otro hermano le toma 45 minutos de camino hacia arriba en una montaña para poder ir y predicar la palabra, porque no tiene transporte. Y cuando yo le pregunto, mire, ¿y por qué no se va en una de las mototaxis? Su respuesta es, no, es que cobran muy caro y preferimos invertir el dinero que la iglesia nos da para los gastos en el refrigerio para los niños o en algún regalo para las familias necesitadas. En lugar de gastar esos $2, preferimos caminar 45 minutos de subida y 45 minutos de bajada. Y pienso en cuántos también estamos aquí como Elifaz, cómodamente sentados. Acabamos de cambiar quizás nuestro carro, estamos pensando qué mejora le vamos a hacer y no pensamos en que hay personas, hay misioneros que están sufriendo, que tienen necesidad. El trabajo se trata solamente de tener el deseo de ir. Por eso estos hermanos, a pesar de sus dificultades, van y padecen por causa de la palabra. Entonces yo los invito, iglesia, a ponerse en los zapatos de los que sufren, ir juntamente con ellos. Pero no todo está perdido, no todo son malas noticias, no todo es sufrimiento. Hay personas que ya se están poniendo en los zapatos de los misioneros. Hay personas que ya se están poniendo en los zapatos de los que sufren. Como muchos sabrán, este próximo sábado tenemos un viaje misionero junto con el equipo de brigadas médicas. Me anima mucho ver que más de 25 doctores se reunieron en la cueva de Adulam hace un par de semanas y dijeron, nosotros queremos ponernos en los zapatos de los misioneros. Nosotros queremos donar este tiempo y este talento para ir y ser de bendición. Me animan también todos aquellos que se me acercan y me preguntan, ¿cuándo va a haber otro viaje misionero? Queremos ir y compartir con esas personas. Queremos ir a barrer, a limpiar, a lo que sea necesario. Porque para los que no saben, los viajes misioneros no se trata de ir de visita a conocer un pueblo tan bonito como Suchitoto. Se trata de ir a trabajar. Entonces, hay personas que se están poniendo los zapatos. Y el último ejemplo es uno de los que más me animan. Hay personas que toman el teléfono y me dicen, hermano, encontré un lugar donde se puede hacer una misión. Hay un lugar donde hay personas que tienen necesidad, no hay una iglesia, ¿por qué no vamos y ponemos una misión ahí? Les comparto que hoy por la tarde vamos a visitar uno de esos lugares y les ruego también que oren con nosotros para que las misiones puedan seguir creciendo. Y si alguno de ustedes quiere hacer ese trabajo de decir, mire, yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, pero yo tengo un rancho, yo tengo un lugar, yo tengo familia en tal lugar donde no hay iglesias, donde es necesario predicar el evangelio, les invito a ponerse en los zapatos de los que sufren y que se comuniquen con nosotros para poder seguir expandiendo el trabajo. Bueno, gracias, creo que el mensaje ha sido claro y lo principal es que no hacemos igleturismo, ¿va? Sino que, pues sí, porque muchas veces así lo toman algunos, pero de otras iglesias, ¿va? Por supuesto no aquí. ¿Y Bildad? ¿Qué pasó, Bildad? Creo que si hubiéramos reflexionado los tres en lo que Elifaz estaba diciendo, Ajá. mejor hubiéramos hecho en no decir nada y juntar un poco de cada uno y darle algo a Job, ponernos en los zapatos Hubiéramos de Job. tenido que llevar algo, ungüento, algo. Mejor nos hubiera sido no decir nada y darle un poco de lo que teníamos, pero Quedarse en casa. o quedarnos en casa si no íbamos a hacer un bien. ¿Y qué dijiste? Ahora, yo no me recuerdo- acuerdo, pero algo dijiste que Yo también recuerdo- caíste mal, fíjate. Yo recuerdo esa tarde pacífica en donde estaba terminando las labores y de repente un mensajero me trajo las noticias de lo que había pasado con mi amigo Job y realmente me entristecí porque así como Elifaz dijo, yo fui uno de esos a los cuales Job edificó. Que muchas veces fui donde Job y le dije, Job, necesito tu ayuda, necesito un consejo, esto está pasando en mi vida. Cuando supe la tragedia que había acontecido a nuestro amigo, al igual que ellos, traté de liberar mi agenda y buscar un tiempo para poder estar, y al ver que ellos iban a viajar, decidí unirme con ellos y viajar. Cuando llegamos, vimos la condición deplorable en la que Job estaba, y creo que ellos no me dejan mentir que ninguno de nosotros se atrevió a decir nada. Y déjenme decirles que fueron los 7 días y 7 noches más insufribles. Es decir, ¿qué se le dice a alguien cuando
está llorando y cuando su llanto parece ser inconsolable. Y los tres nos quedamos viendo y nadie tenía el valor de abrir la boca hasta que Job la abrió y dijo todo su argumento. Y cuando yo escuché a Elifaz, creo que tomé valor con lo que él dijo. Y me agarré de lo que él dijo y le hice comentarios duros a Job. Comencé a escuchar lo que Job decía, que era justo y que no había hecho nada. Pero en eso comencé a recordar lo que yo sabía de Dios. Y le dije, Job, Dios es un Dios de justicia y que paga a cada quien conforme a lo que se merece. Yo conozco a Dios, yo sé que Dios es justo y que es un juez justo, dice la ley y los profetas, que va a dar a cada quien conforme a lo que se merece. Por ejemplo, los malos, así como la hierba, un momento está verde, pero al siguiente se seca, así van a ser los malos. El que hace la maldad pronto va a recibir su castigo y pronto va a secarse, pronto va a ser cortado. De la misma forma, los buenos, los que practican el bien, van a prosperar. Los que aman a Dios y obran conforme a su propósito, van a prosperar. Ahora, al ver la condición de Job, lo único, y al saber que Dios es un Dios justo, que paga a cada quien conforme a lo que se merece, lo único que se me vino a la mente es, Job, hay algo en tu vida que está mal, porque estás recibiendo muchas cosas malas. Probablemente a nuestra vista no esté al alcance, pero en tu corazón hay algo y debe de haber un pecado escondido en tu vida que está causando todo esto y Dios nada más te está pagando con lo que mereces. De hecho, le dije a Job, ¿cuándo vas a dejar de justificarte con tus palabras y vas a comenzar a aceptar las cosas como realmente lo son? Ahorrate el sufrimiento, ahorranos a nosotros estarte escuchando mentiras. Si en realidad pudieras confesarte delante de Dios, yo estoy seguro que Dios te escucharía y se acercaría a ti. Eso fue lo que le dije, pero creo que lo que más lo hirió de todo lo que le dije fue lo que la Biblia registra en el capítulo 8, verso 4. Y para mi vergüenza quedó registrado. Job estaba sufriendo, había perdido a sus hijos y tomé la audacia de darle un golpe bajo. Y le dije, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Es decir, prácticamente, Job, tus hijos murieron porque eran pecadores. Y eso creo que fue lo que más lo afectó. Es terrible porque ahora que lo analizamos, ahora que tú tienes la oportunidad de trabajar con jóvenes, porque realmente tú estás trabajando con jóvenes en el programa de Patmos, y has venido trabajando con ellos en varios términos y también dentro de los jóvenes de la iglesia. Entonces tú tienes la perspectiva de los jóvenes y muchas veces los jóvenes, o en el caso tuyo, solo señalaste sin pensarlo, pero ministerialmente ahora, ¿qué piensas? De hecho, Dios me ha dado el privilegio de estar junto con los jóvenes y estar en un ministerio en que se encarga del discipulado. Y una de los comunes denominadores que nosotros hemos notado en la juventud, y nuestra juventud, porque la mayoría de los que están ahí es nuestra juventud de la iglesia, es que se sienten juzgados. Y es que hay personas que, así como Bildad, se toman la tarea de etiquetar, juzgar y hasta rechazar a los jóvenes. Y quizás entiendo, porque muchos piensan los jóvenes hacen cosas tontas, los jóvenes no tienen experiencia, los jóvenes o la juventud es sinónimo de necedad. Y lo sé, y no estoy defendiendo eso. Nosotros jóvenes nos equivocamos mucho y algunos nos equivocamos más que otros. Son imprudentes. Exacto, pero es natural de aprender a caminar. Es decir, la inexperiencia no es un castigo, la inexperiencia es natural de alguien que está aprendiendo y que no ha pasado por los lugares en donde se aprenden. Tú lo que quieres decir es que debemos de entenderlos y darles una oportunidad. No estoy diciendo excúsennos o perdónennos. Estoy diciendo que así como Bildad dijo,
la verdad sin amor es crueldad. Y muchos jóvenes, muchos de nuestros jóvenes sufren por la crueldad de otras personas que los etiquetan y dicen, o ya sea son diamantes y brillan, o son carbones que no valen nada. Y ese es el común denominador que hemos observado, jóvenes que se sienten etiquetados, rechazados y que escuchan en sus casas, y para eso vas a la iglesia, si no te sirve de nada. O les dicen, vos siempre vas a hacer esto, vos nunca vas a poder lograr hacer esto, y cosas así que afectan la forma en que los jóvenes toman la vida. Ahora, no quiero tomar el tiempo para hablar con las personas que critican a los jóvenes, más bien quiero tomar el tiempo para animar, y no solo a los jóvenes, sino a todas aquellas personas que alguna vez se han sentido criticados, rechazados, juzgados por personas que están cerca de ellos, o líderes religiosos, o personas que tienen importancia en su vida. A nosotros que hemos sido juzgados y etiquetados, la palabra dice que la única forma de limpiar nuestro camino es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Salmo 119 dice eso. Y especialmente a los jóvenes que no tenemos la sabiduría, que no tomamos las mejores decisiones. Hay cosas que como jóvenes hacemos que nos hacen ver tontos por las decisiones que tomamos. Pero no es que sean así. Es que simplemente a veces valoramos cosas que no tienen valor, o priorizamos cosas que no son de prioridad. Por tanto, actuamos como niños, y eso no hay defensa para eso. Pero lo que sí podemos ver es que la palabra dice que si queremos cambiar nuestro camino, hay que meternos y sumergirnos en la palabra de Dios. La única forma de crecer en sabiduría es la palabra de Dios. Proverbios y Salmos se encargan de decirnos que la sabiduría es el temor de Jehová, y que si nosotros buscamos la sabiduría como el oro y como la plata, vamos a encontrarlas. Ahora, jóvenes, no importa que estés siendo juzgado, no importa que te estén etiquetando, hay un camino, y ese camino es a través de la palabra de Dios, porque no tenés todas las respuestas correctas. No sabes muchas de las cosas o los problemas que vas a enfrentarte, entonces necesitas tener una guía, y la mejor guía es la palabra de Dios. Pablo trató con un discípulo de él, un joven así como nosotros jóvenes, que también estaba siendo etiquetado. Pablo a su discípulo Timoteo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, porque Timoteo estaba pasando por ese problema. ¿Cómo van a poner a un joven de pastor? A un joven que no tiene experiencia, a un joven que no conoce nada acerca de la vida. ¿Cómo va a venir a decirme a mí, un mayor de edad, qué hacer, un joven? Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, es decir, que nadie te menosprecie por lo que los demás piensan que sos, porque Dios te ve por quien realmente podés ser. Es decir, Dios te va a formar ese carácter, y Dios te va a formar tu vida para que llegues a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Eso sí, sumergite en la palabra de Dios. Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y luego, como Pablo sabía que Timoteo iba a decir, bueno, ser ejemplo es difícil, ¿cómo hago eso? Le dijo el siguiente consejo, y es en el siguiente verso que encontramos cuando le dice, entre tanto, ocúpate de la lectura. Y es que esa es nuestra responsabilidad. Si queremos cambiar nuestros caminos, si queremos que Dios enderece nuestras veredas, debemos de sumergirnos en la palabra de Dios, estudiarla, enamorarnos de Él. Ahora, el ser ejemplo va a venir por hacerlo primero. Si nosotros estudiamos, si nosotros damos nuestra vida, servimos, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, el ser ejemplo va a venir como resultado. ¿Y saben algo? Por más que te juzguen, si tu vida es ejemplo, nadie va a tener nada que decir en contra tuyo, porque sus palabras van a quedar como simplemente eso, palabras. Tengo entendido que ahorita el programa de Patmos se está desarrollando y tenemos algo que mostrar, y que son varios jóvenes que están ahí siguiendo lo que tú nos has contado. Sí, de hecho, quería tomar la oportunidad para presentarles. Acabamos de comenzar nuestro 8º término del discipulado de Patmos, y actualmente hay 13 jóvenes que han tomado la decisión de buscar la sabiduría en la palabra de Dios, es decir, dejar todo por la causa del evangelio,
para poder conocer a Jesús y ser transformados más a su imagen. Hay jóvenes desde Estados Unidos, Nicaragua, Perú y de todos lados de las misiones y filiales de acá de El Salvador, incluyendo la central. Entonces queríamos tomar la oportunidad para dos cosas. Número uno, animarlos a que si está siendo juzgado, hay un camino, y ese camino para guardar para cambiar las críticas y el sentimiento de ser juzgado es la palabra de Dios. Y número dos, para que nos ayuden y nos apoyen en oración. Estos jóvenes necesitamos oración, y no solamente estoy hablando por los jóvenes de Patmos, sino quiero hablar en representación de todos los jóvenes. Necesitamos gente que nos muestre el camino, necesitamos gente que ore para que podamos estar enfocados. Así que queremos pedirles su ayuda en este sentido, la oración, y darles el ánimo. Amén. Miren, como Zofar también fui duro. Después de oírlos a todos ellos, oír los argumentos de Job, llegó un momento que yo le dije, mira, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asna montés nazca hombre. O sea, nunca. Y le dije también, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Todo eso le dije, pero creo que en lugar de criticar, en lugar de hacer leña del árbol caído con el agravante de equivocarnos, creo que podemos mejor no abrir nuestra boca, y lo que hicimos en 7 días, eso lo hubiéramos mantenido. Al analizarlo en la actualidad, vemos que nuestra sociedad sí se encuentra espiritualmente probablemente igual o peor que Job. Job se encontraba totalmente físicamente arruinado, materialmente arruinado, pero espiritualmente estaba muy fuerte porque la palabra de Dios así lo dice. Él no blasfemó. Pero la sociedad nuestra sí se encuentra muy debilitada, y nosotros tenemos que hacer algo por esa sociedad como personas, como ministerios, como iglesia. Tenemos que hacer algo integral para prevenir cualquiera de las situaciones que se le atribuyeron a Job de manera equivocada, ¿verdad? Empezaré por lo que nos dice la señora de Job en cuanto a su ministerio, porque ella trabaja con niños. Vane trabaja con niños, o sea que ellos cumplen con la palabra de Dios cuando dice instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y trabajan con los campos blancos y los CDI, pero a veces no podemos quedarnos ahí está el trabajo que hace Quique, y se cumple la palabra cuando dice acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y no tengas en ellos contentamiento. Y también lo que dice Bildad, trabajar en las misiones, eso es importante, eso es trabajar de manera integral, porque la palabra dice, que hay que trabajar Mateo nos dice que nosotros debemos ir a las naciones y hacer discípulos y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El punto principal de este estudio es que comprendamos que Dios nos mandó a construir y no a destruir, que Dios nos mandó a consolar, no a criticar, que debemos servir a otros. Si nosotros decimos que amamos al prójimo, debemos servirle. Entendamos, hermanos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es el momento que nosotros nos preguntemos, ¿seguiremos de oidores y de oidores olvidadizos? ¿O dejaremos la comodidad y nos incorporemos a cualquiera de las ministerios o de las filiales o de las misiones o del trabajo que se está haciendo? Es importante que nosotros tengamos un poco de seriedad en eso, que olvidemos de seguir haciendo tesoros en la tierra y nos hagamos tesoros en el cielo, pero hagámoslo con responsabilidad, porque con ir una vez a la misión, el viaje misionero no es suficiente. El misionero que está jalando la carretilla lo está haciendo casi todos los días en esa misión. Y es probable que usted tenga tiempo de llegar y decir, miren, ¿en qué puedo ayudar? Los campos blancos ahí están. El CDI ahí está. Entonces, podemos hacer el trabajo. Pero es una decisión que cada uno de ustedes
debe de tomar. Creo que el primer paso es el que muchos ya dimos, que es recibir a Cristo en nuestro corazón. El segundo paso es dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y eso es lo que el mensaje que nosotros hemos querido traer en esta mañana. Que aprendamos a no solo ver desde el punto de vista de señalar, criticar, comentar, sino que nos pongamos en los zapatos de los que realmente están trabajando en la obra del Señor, en la obra misionera. Inclinen sus rostros, vamos a orar.